le he pedido a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, a la licenciada Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, que trabajen de manera conjunta, lo vienen haciendo, y que se fije una postura al respecto. Hay una situación especial en Estados Unidos y reiteramos nuestro deseo de mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, una relación de amistad, de cooperación para el desarrollo, y al mismo tiempo mantener nuestros principios de defensa y de respeto a los derechos humanos de los migrantes, nacionales y de los migrantes de otras naciones del mundo. Sobre este tema va a tomar la palabra Marcelo, les va a informar, y luego yo quiero también dar mi opinión, porque se aprobó el presupuesto para el año próximo y es una muy buena noticia, pero vamos a escuchar a Marcelo. Con su permiso, señor presidente, señora ministra, secretaria de Gobernación, estuvimos trabajando el fin de semana, les leo lo que es el resumen y, si ustedes me permiten, les hago algunos comentarios muy breves. Ante la comunicación enviada con fecha del 20 del mes en curso por el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos de América en nuestro país, al subsecretario para América del Norte, y en alcance al comunicado de prensa número 14 de la misma fecha de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores informamos: primero, la aplicación de la sección 235B2C del Acta de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos de América, en el sentido que fue notificada al Gobierno de México, es un asunto interno de ese país. El Gobierno de México tomará las medidas pertinentes en ejercicio pleno de nuestra soberanía y en apego a nuestro marco jurídico al respecto. Por lo anterior, el Gobierno de México solicitará, a la brevedad posible, a las autoridades estadounidenses mayor información sobre su propuesta de retorno a México de personas con un citatorio para comparecer en una corte migratoria de los Estados Unidos de una manera ordenada y segura. Este diálogo, en todo caso, y sus alcances deberán sujetarse al marco internacional y a la legislación de cada país, y estaremos informando puntualmente de su contenido y características. Dos, reiteramos, como se señaló el día viernes, que México no ha aceptado en ninguna condición, ni de jure ni de facto, el estatus de tercer país seguro para el trato a las personas que ingresan a nuestro territorio buscando acceder al de los Estados Unidos de América. Un acuerdo de tercer país seguro es un compromiso internacional con carácter vinculante suscrito por medio de un tratado bilateral. México no acepta ni aceptará firmar un tratado que lo ponga en esa circunstancia. Un tratado tercer país seguro significaría que todos los migrantes, todos, de cualquier lugar del mundo, que transiten por México hacia Estados Unidos para pedir asilo, sean regresados a nuestro país con la única opción de pedir refugio en México. Por eso no lo aceptamos, un tratado de esta naturaleza. No existe, por lo tanto, un tercer país seguro que hayamos aceptado, porque además todas las solicitudes de asilo
cuando se firma un tratado de tercer país seguro, se tendrían que hacer en México y no, se van a seguir haciendo en Estados Unidos. Por eso decimos que México no ha aceptado ese estatus. Tercero, la Secretaría de Gobernación, responsable de la política migratoria del Gobierno federal, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, van a privilegiar y seguirán haciéndolo la protección más amplia de los derechos humanos de las personas migrantes que se encuentran en nuestro territorio, así como la ayuda humanitaria que requieren para salvaguardar su integridad personal o familiar. Hasta aquí el comunicado. Hago breve comentario. La política migratoria mexicana está cambiando drásticamente. Hoy en día, para los migrantes que transitan por nuestro país, la experiencia la podemos denominar de una sola forma: es un horror. Vejaciones, abusos, violaciones, atropellos. La instrucción que tenemos del presidente de la República es que sea la dimensión humana la que regule toda la política migratoria mexicana. Y me atrevo a calificar y a decir que con el esfuerzo de todo el gobierno y especialmente la conducción de la Secretaría de Gobernación, esa política migratoria que consiste en que no permitamos el abuso a los derechos de las personas, que sí se tenga regulación pero humanitaria, esa política sea timbre de orgullo para México y referente en todo el mundo. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Como lo acaba de decir el señor canciller, estuvimos trabajando por instrucciones del señor presidente de la República en este documento que se acaba de dar a conocer en relación a la posición de México, en tanto la notificación que hicieron las autoridades norteamericanas de aplicar esta ley suya en el territorio de los Estados Unidos. Quisiéramos comentarles que por instrucciones del señor presidente, la política migratoria está cambiando radicalmente. Está alineada a la Convención de Marrakech, que se acaba de firmar por México hace unos días, y curiosamente y coincidentemente, ese mismo día que aprobó la Convención de Marrakech las Naciones Unidas, en México se dio a conocer la política migratoria en ese mismo sentido. ¿Cuál es la política migratoria? Que la entrada a nuestro país va a ser ordenada, segura y regulada. Es decir, no más violaciones, ni vejaciones, ni humillaciones a los migrantes, ni tampoco tienen por qué pasar en forma ilegal, sino ordenada y pacífica y regulada, con respeto irrestricto a sus derechos humanos. En ese sentido, el Gobierno de la República, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, está cambiando de manera muy importante la política migratoria de represión y militarización en la frontera sur. Va a ser una política ordenada y pacífica, regulada, y desde luego los migrantes que ingresan a nuestro país tendrán en principio y siempre que respetar la legislación mexicana en materia de migración. Efectivamente, tenemos ahorita un flujo migratorio importante de centroamericanos, pero lo primero que vamos a hacer, porque para proteger sus derechos, el derecho más importante es el derecho a la identidad, y lo vamos a hacer a través de un registro de cada una de las personas que ingresen a nuestro país para conocer efectivamente quiénes son, de dónde vienen, cuál es su nacionalidad, cuál es su origen. Así entonces podremos tener una política migratoria como está siendo convenido en este tratado, en esta convención internacional suscrita por México hace unos días y aprobada en Naciones Unidas. Muchas gracias.
de las Naciones. Pero me gustaría que Alejandro lo dijera. Me gustaría también compartirles algo muy importante, que por primera vez México acepta la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atenco, pero me gustaría que quien estuvo presente en Washington hace unos días en relación a esta, pues, no obstante, verdaderamente increíble y además que ha cambiado de paradigma el tema de los derechos humanos a nivel internacional en la aceptación del Estado mexicano de esta resolución y la cata a plenitud. Quisiera yo que lo comentara, en el caso Atenco, quisiera yo que lo comentara el señor subsecretario que estuvo presente en Washington. Con su autorización, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Pues como ustedes saben, desde el conocimiento público, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de emitir diversas sentencias, en particular la vinculada con la tortura, abuso sexual y violaciones de que fueron objeto distintas mujeres en los lamentables hechos de San Salvador Atenco en el Estado de México. Hay que señalar que el Estado mexicano ha iniciado el proceso de revisión de esta sentencia, la cual cumpliremos de manera muy puntual, atendiendo cada uno de los aspectos que de ella se deriva. En los próximos días, una vez desahogado ya el análisis de la sentencia, daremos a conocer las fechas, mecanismos e instrumentos a partir de los cuales se ejecutará plenamente esta sentencia. Es cuanto tenemos que decir. Informar también que el señor presidente de la República ha acordado la designación del nuevo director del Instituto Mexicano, del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que estará a cargo de Roberto Valdovinos, aquí presente, quien se ha caracterizado por defender y promover los derechos y las libertades de las y los mexicanos y los migrantes en general, tanto en Estados Unidos como en otros territorios. Y estará a cargo de él, con el respaldo de todos nosotros, el que efectivamente en territorio de los Estados Unidos en particular, pero no solo en Estados Unidos, se defienda efectivamente a los mexicanos y no olvidemos a la nación mexicana que está fuera de nuestro territorio. Muchas gracias. Vocero MX. Sé parte de esta cuarta transformación y sigue las noticias día con día. Comparte esta información, suscríbete y dale like. No olvides darle clic a la campanita de notificación.